La elección histórica del Poder Judicial ha sido todo un éxito. La OEA recomendó no replicar el modelo mexicano de elección popular de jueces y magistrados. La totalidad de las candidaturas ganadoras en los órganos nacionales, esto es, en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior, y en 4 de las 5 salas regionales del Tribunal Electoral, con excepción de la Sala Regional Toluca, coinciden con las promovidas en los llamados acordeones. Aquellos acordeones provenientes de actores políticos, de partidos políticos y que tengan como finalidad la coacción y la presión del voto sobre el electorado, pues evidentemente son indebidos, son irregulares, ¿no? Y el afán de la mayoría del Congreso de sesgar políticamente estas elecciones afectaron la calidad del proceso electoral y revivieron en algunas regiones prácticas electorales viciadas en un grado y unas formas que habían sido desterradas desde hace décadas. Hola, ¿qué tal? Los saludamos en esta nueva emisión de 3 en punto. Hoy, bueno, pues estamos inaugurando una nueva fase. Habíamos estado generalmente en la mesa solos. Hoy tenemos un invitado, el consejero Juan Adolfo Montiel, a quien pues le toca, sin saberlo, pues le toca inaugurar esta faceta de entrevista, ¿no? Estamos aquí Patricia Monreal, Raúl López Telles, y pues la intención, Juan Adolfo, de haberte invitado pues es hablar del tema del proceso electoral, donde pues hay mucha telita de dónde cortar, ¿no? Esa es la intención. De entrada, pues comentar que este año el Instituto Electoral de Michoacán cumplió 30 años en un evento que hicieron medio rosa en el Instituto Electoral de Michoacán, muy sentimental, pero pues como que se les olvidó hablar pues de que los traen muy tupiditos en los últimos meses, y que bueno, pues el tema del riesgo para los organismos electorales en nuestro país, pues mucha gente lo vemos como un hecho real, ¿no? Pero a ellos les dio por el sentimiento y la parte rosa, invitar a los consejeros ya pues veteranos. Exacto. Sí. Pero bueno, yo sí quisiéramos platicar contigo en este primer bloque sobre este contexto de 30 años de un organismo electoral local que me parece acaba de vivir el proceso electoral más complicado a nivel de organización. Que nos des un poco pues cómo lo hicieron, ¿no? Para sacar este monstruo que les dejaron en las manos, ¿no? Sí. Porque si de por sí a lo federal era un monstruo, pues en lo local, pues mucho más, porque era el copy-pega de lo federal, ¿no? Sí, así es. Gracias, Pati. Buenas tardes, Raúl. Un gusto poder estar aquí con ustedes, y no sabía que era la nueva etapa, pero bueno, ya me tocará invitar algo como el primer programa de entrevista. Y sí, mira, el 25 de mayo cumplió 30 años de creación del Instituto Electoral de Michoacán. Es producto de aquella reforma electoral del 1994 a nivel federal, donde se crea el IFE como un órgano técnico autónomo encargado de llevar a cabo elecciones, y con aquellas figuras denominadas consejeros ciudadanos, donde el órgano técnico se encargaba de realizar todo, pero las decisiones estaban de un consejo general integrado por personas ciudadanas, no del gobierno, propuestos y designados por el Congreso. Se replica ese modelo en Michoacán, porque en 1995, ustedes se acordarán, hubo una reforma constitucional donde, derivado luego de una serie ahí de conflictos de las elecciones y la gubernatura, se establece que se convocaría a nuevas elecciones en diciembre de 1995, y con ello la creación del IEM. Y bueno, sí, acepto que el evento que realizamos, tratamos justo de retomar todo aquello que ha realizado el IEM en estos 30 años.
Sí teníamos pensado y tenemos pensado todavía, a ver si en el resto del año lo vamos a hacer, de tener mesas de diferentes temas para que se hable de lo que ha ocurrido en esos 30 años, pero también un poco de autocrítica y qué hace falta, ¿no? Sobre educación cívica, sobre organización electoral, sobre tecnología en las elecciones. Esa era la intención, pero bueno, nos cayó la elección y ya no lo pudimos realizar y no quisimos que pasara la fecha desapercibida. Y fue el evento el que ahí realizamos. Sí, pero les quedó justo en medio, ¿no? Sí, exactamente, a una semana de la jornada comicial. Y ahorita que lo mencionas, yo lo comentaba la otra ocasión, que el Instituto Electoral de Michoacán vamos a cumplir en septiembre 2 años de estar en proceso electoral de manera continua. En septiembre del 2023, formalmente, se inicia el proceso electoral 2023-2024, aunque nosotros en los hechos, desde mayo lanzamos la convocatoria para integrar los órganos desconcentrados, pero bueno, en septiembre es la sesión de inicio. Luego vino, y luego todo eso, pues la ley dice, todos los días y horas son hábiles. La jornada electoral 2024, en septiembre, que era el cambio de gobierno, ahí se supone que termina el proceso, pero viene la elección extraordinaria de Irimbo, que la convocamos para sacarla en diciembre, y estando en la elección de Irimbo, el 20 de noviembre, tenemos que sesionar para convocar nuevamente al proceso electoral para la elección de juzgadores y juzgadoras de 2025, y concluirá en septiembre, el 15 de septiembre, que ya tomen protesta. Entonces van a ser 2 años continuos en proceso electoral, donde pues, nos dice que todos los días y horas son hábiles. Ahora, ya en relación con el tema, ¿no?, de la elección judicial, la verdad es que sí fue algo complejo, algo, yo lo he dicho, con falta de tiempo. Una elección tan complicada, tan diferente a los procesos electorales que ya habíamos tenido en 30 años, mediante un sistema de partidos, una forma de votar, con mecanismos para dar la certeza, transparencia del PREP, de los cómputos, y este proceso fue completamente diferente, completamente distinto. Y mucho también tiene que ver el tiempo en que se mandató que se tenía que realizar. Desde que se hizo la reforma aquí a nivel Michoacán, en el organismo, el área de organización electoral empezó a trabajar los diseños de las boletas. ¿Cómo podíamos hacerlo lo más fácil para que la gente pudiera emitir el voto? O sea, si eso fue lo fácil, que hubiera sido lo difícil. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo de ustedes lo vieron en la elección federal, o si no, ahí lo pueden consultar. Esta famosa boleta que teníamos 10 opciones porque teníamos diferentes juzgados. A nivel federal, el INE decidió hacerlo todo en un solo listado y poner colores. Y entonces tú tenías que identificar a la persona de qué color para anotarla arriba en el color que correspondiera. Entonces nosotros consideramos que eso todavía le iba a complejizar más a la gente, entonces preferimos separarlo. El INE nos lo permitió y lo hicimos separado. Creo que como esos ejercicios son los que debiéramos de haber explorado otras formas. Oye, Juan Adolfo, en Querétaro, por ejemplo, creo que fue en Querétaro, sí, lo hicieron por planillas. Allá las propuestas del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, la gente llegaba y tachaba, así por planillas, como si fuera un ayuntamiento. ¿No hubo de unidad de estos que sacaron? O bueno, a lo mejor, déjame explorar, a lo mejor alguna persona podía ir en las 3 planillas, pero ahí la gente decidía por cada una de las planillas. A lo mejor esa es otra forma, otra manera de poderlo explorar. Pareciera que todo se hizo para que fuera complicado, o sea, que todo iba haciendo para que fuera lo más complicado, lo más enredado, lo menos claro. Esto que comentábamos un poco antes de arrancar el programa sobre todas las condiciones dadas para el no cumplimiento de los principios de certeza y demás de un proceso electoral. ¿Lo perciben así ustedes? No, yo más bien... Bueno, es que tú eres institución. Yo más si bien no, debía haberte lo preguntado así. No, yo más bien lo que percibo, lo que a nosotros nos correspondía era cómo le hacíamos
para justamente esos principios hacerlos aplicables a este proceso electoral muy diferente y muy distinto. O sea, y sí fue complejo, y en algunos casos, digo, acepto que a lo mejor no se pudieron establecer al 100% como si venían dándose en otras elecciones, ¿no? Insisto, a lo mejor es mucho falta de tiempo, porque pudiéramos haber generado también mayores condiciones con la tecnología, sistemas, pero pues teníamos que abocarnos a poder desarrollar una elección, poder computar los votos y tener los resultados. Bueno, desde el asunto del registro es algo que todavía estamos ahí batallándole un poco a esa forma de cómo se estableció el asunto del registro de cada una de las personas pues candidatas. El tema financiero seguramente también fue uno de los posibles frenos, ¿no? Para poder hacer otras cosas. Sí, porque por ejemplo, si quisiéramos haber diseñado un tipo PREP, pues se necesita dinero, y eso implica... ¿Un PREP cuánto vale? Bueno, el que se contrató el proceso electoral pasado para las elecciones de partidos fueron en 34 millones. ¿Y esto que hicieron cuánto fue? Bueno, fue contratación de recurso capítulo 1000, no tengo el costo directo, porque lo que hicimos fue pedir 3 plazas adicionales, contratar a ese personal y que se abocara al desarrollo interno del instituto. Pero mira, por ejemplo, y lo acepto, esta página que se dio de información, que primero fue de porcentaje, ya ahorita hasta el final se dieron por votos, y ya en el transcurso de estos días se va a dar ya ahí la información de la elección, cómo fue casilla por casilla. Lo vamos a dar, 12 días después de la elección, y en una elección normal con el PREP tú conoces de manera inmediata o al siguiente día, porque el PREP cierra a las 24 horas que abre, a las 8 de la mañana, a las 8 de la noche del otro día puedes consultar el acta digitalizada. Pero aquí, por ejemplo, el problema era también cómo generamos un PREP si no vamos a tener actas de cómputo de casilla. Entonces, ¿qué información es la que iba a dar ese PREP? Entonces, es también pensarle de otra manera, de otra forma. Y todo eso sí fueron detalles de este proceso electoral. Mira, yo lo siento, yo tuve la oportunidad de tener ahí seguimiento en el proceso electoral de 1994, cuando se crea el IFE, y fue un primer proceso electoral que ustedes recordarán que después de ese proceso electoral vino luego una reforma en cuestión de fiscalización y demás, porque fue la primera elección con principios democráticos, pero que no fue infalible. Hubo fallas, hubo errores, y cada proceso electoral se han venido perfeccionando, y por eso se han ido modificando las reglas electorales. Te vamos a hacer paréntesis. Pues vamos a hacer una pausa. Estamos hablando sobre la elección judicial local, estatal, qué fue lo que dejó, y sobre todo en la visión de un integrante del Instituto Electoral de Michoacán. Quédese con nosotros. Hoy culmina un ejercicio democrático sin precedentes en la historia electoral de México. Por primera vez, la ciudadanía ha participado mediante el voto libre, directo y secreto en la elección de quienes integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta elección enfrentó retos particulares que hay que denunciar y que hay que sancionar. Las casillas con altísima participación ciudadana, el fenómeno oprobioso de las boletas sin señales de dobleces, la desaparición de los listados nominales de casilla, la misma caligrafía en diversas boletas con idéntica secuencia numérica, el robo de paquetes electorales enteros de los mismos domicilios de las presidencias de las mesas directivas de casilla y los acordeones a las puertas de las casillas o en redes sociales. El día de hoy, 1 de junio, el instituto se presenta ante la ciudadanía michoacana respaldado con sus 30 años de experiencia. El instituto jamás se ha prestado a un fraude y esta elección no será la excepción. Bien, pues continuamos, estamos platicando, sacando un balance acerca de lo que fue la elección judicial
del 1 de junio. En términos concretos, estamos platicando con el consejero del IEM, Juan Adolfo, y bueno, estábamos platicando, nos quedamos en el tema de esas dificultades que en un principio enfrentó el órgano electoral, primero de sopetón, tener que entrar a una dinámica pues de una elección que se considera inédita y que bueno, sí resultó inédita por muchas cosas, efectivamente, sí. Y por mucho. ¿En qué momento sintieron, digo, en el caso de que así haya sido, que nos rebasaron estas circunstancias? ¿Se llegó a pensar en un momento dado que nos iban a entregar los números y las cuentas adecuadas? Pues es que nosotros estamos acostumbrados, los que estamos en la materia electoral, a que tenemos que ver cómo hacerle para sacar las cosas. O sea, no podemos decir, no puedo. En alguna ocasión, en algún foro, por ejemplo, decía que el INEGI, que se encarga de hacer las encuestas, pues en un momento dado puede hacer una encuesta y decir, ¡ay, me falló algo! ¿Saben qué? No vale, tengo que volver a hacer la encuesta, ¿no? Y nosotros no podemos decir, ¡ay, ¿saben qué? Me falló esto, tengo que volver a hacer la elección. Nosotros no. Nosotros tenemos que trabajar y prever todos los escenarios y todas las posibilidades. Y aún así, al ser la primera vez de una elección de esta forma, sí surgieron cosas que no las habíamos considerado. Bueno, en el asunto de los resultados, ahora ya se está surgiendo un nuevo tema, ¿no? También de votos nulos, el de celdas no utilizadas. Claro. ¿Es maquillaje o no es maquillaje? Y eso, no, fíjate que me parece que está bien, porque no es lo mismo un voto nulo donde la gente sí escribió, pero tachó. Es que las celdas, cada celda era un voto. Exactamente. Entonces, si no viene tachado, pues no es nulo. Claro, por eso no es válido, no es válido. Pero a mí me parece bien que se haga esa separación, donde sí hubo alguna anotación, ¿sí? Y en donde no hubo nada, está en blanco. Entonces, pues, hacer esa separación, porque si tenías que anotar 5 y nada más anotaste 2 números, pues los otros 3, pues no anotaste, estoy de acuerdo, no es válido para nadie, pero para que fines estadísticos conocer y saber. Entonces, Raúl, pues la verdad es que nosotros estamos siempre pensando a ver cómo le tenemos que hacer para esto, cómo le tenemos que hacer para lo otro, pero obviamente pudieran surgir imprevistos, cuestiones en las que a veces pues sí tenemos que reaccionar rápidamente y en ocasiones pues tratar de tomar la mejor decisión, siempre apegado a los principios democráticos, ¿no? Este asunto del recuento que tuvimos que hacer de una de las elecciones porque se vio que no estaba en el sistema haciéndose bien el conteo, la sumatoria de los votos. Entonces, bueno, primero, a ver, algo está pasando aquí, hay que detectarlo, ya se detectó, hay que corregirlo, ya se corrigió, y entonces, ¿ahora qué hacemos? Volvemos a verificar, y la verdad la decisión fue, no, pues mejor hagamos el borrón, hablamos con el ente auditor, que en este caso fue el TEC de Morelia, y se tomó nota, el acta, donde se reseteaba esa información, y en los comités se volvía a capturar, ¿no? Esa por ejemplo, pues sí fue una novedad. Es una recaptura, no es una cuestión de que vuelvan a votar, sino a ver, ahí se tiene. Es como si el tribunal que todavía falta esa parte, nos dijera, ¿sabes qué? Hay que hacer otra vez el recuento, voto por voto, porque sí se cumplieron, porque no creo que les haya causado mucha gracia a los que estaban en el comité haciendo. No, porque fíjate que falló el sistema. Sí, otra vez a contarlo. Exactamente. Oiga, consejero, una pregunta en ese sentido. Ciertamente fue una experiencia más que nada para los órganos electorales. Sí. En este caso, por la naturaleza en la que se dio la reforma judicial, luego se impone la elección, etcétera, y hablando también de otro tipo de reformas que también la antecedieron, ¿ustedes perciben que hubo la ciudadanía acompañante del proceso o también eso fue algo que faltó, que fue necesario? No, sí hubo apatía. O sea, sí había apatía y había rechazo. O sea, hubo, o la hay todavía. Sí, no, totalmente. ¿Sí? O sea, no es una elección como las anteriores que hemos tenido,
donde hay una exigencia, ¿no? De que queremos que haya elección, queremos que haya transparencia, incluso cuando se surgen las elecciones y que haya gente en las calles festejando, festinando, claro. Pues no, en este caso no lo hay, no lo hubo, no ocurrió así. Fue también ahí un poco nosotros a contracorriente a través de los medios que acudíamos y bueno, obviamente cuestionando toda la elección, y decíamos, bueno, a ver, ya la elección ya está. O sea, yo les decía, el domingo 1 de junio ya es partido oficial. Ustedes sabrán si van a la cancha, si salen a la cancha o no salen a jugar, y dejan que el que salga a jugar pues se ponga a anotar goles y dé una goliza. El marcador va a ser oficial. El marcador va a ser oficial, ¿no? O sea, lo que resulte ahí, sean 10 votos, sean 100 votos, pues eso va a ser oficial, ¿no? Y así está ocurriendo. Yo incluso comentaba en alguna plática, pues a ver, podrás ver cuestionamientos, pero ya está en la ley, y en el 27 va a volver a haber esa elección. Entonces me decían, no, ves que hasta que entonces se ganen otra vez los votos. Pues sí, pero quién sabe cuándo vaya a ocurrir eso, porque la elección está establecida en la Constitución y se necesita 2/3 partes para cambiar. Oye, Juan Adolfo, pues bueno, nosotros sabemos, y ustedes tienen la experiencia, pues de la creatividad que tienen los actores políticos para violentar la norma. Se supone que en esta elección estaban erradicados los actores políticos, los partidos, pero pues ya sabemos que son medio necios, quieren meter la mano, no nada más la metieron desde la definición de candidaturas y les aventaron a ustedes una bronca que todavía tienen que resolver, porque todavía tienen que abrir expedientes para revisar en la calificación de la elección. Pero pues no nada más vimos esa operación, sino pues nos generaron nuevas formas de violentar la norma. No existía el acordeón, teníamos otras, lo que platicábamos antes, ¿no? Urnas embarazadas, eso, pero ahora han innovado, ¿no? Lo inédito. Y bueno, la sorpresa es la permisibilidad a mí me parece también de la autoridad electoral para permitir el uso de algo que era evidentemente una operación de violentar pues, la voluntad de los 3 pelagatos que hayan decidido ir a votar, pero era violentarla. Entonces, bueno, hasta dónde pues eso no va a quedar nada más en el anecdotario, eso va a tener una influencia a la hora de la calificación de la elección y si es posible además, ¿no? Sí, mira, este mecanismo ahora ya tan conocido como el acordeón, entiendo, pues es novedoso, pero a ver, ¿por qué surge? Porque hacer una elección no sencilla, complicada, en el que tienes que estar anotando los números. En el caso de Morelia teníamos que anotar para la elección local nada más 55 números, pues sí implicaba tener que hacer una revisión previa y una anotación si querías realmente votar de manera informada y razonada, ¿no? Pero una cosa es tu apunte y otra cosa es un acordeón, ¿no? Sí. Entonces sí se requería ese apoyo. Y estoy de acuerdo en el que, a ver, surgen estos acordeones impresos, replicando la boleta, indicando qué números hay que poner, induciendo, exacto. No, y aplicando, vimos el caso de Charapa. Yo lo veo ahí desde dos puntos, dos ópticas. A ver, uno, es una cuestión de promoción, que son parte de las reglas que se tendrán que ir ajustando. ¿De promoción? Sí, porque a ver. O sea, no, con los números y eso. Sí, porque una cosa es lo que tú andabas haciendo con boletas inválidas, sin nombre, sin número, como autoridad electoral. Y acá había una intencionalidad de cooptación del voto con número directo y no me puedes decir que eso es promoción. Pero a ver, si perteneces a un grupo político, a un movimiento y dicen, oye, hay que apoyar a estos candidatos, aquí están los números para que tú votes, pues ahí eso es promoción. Claro, la ley actual sí prohíbe que se hicieran campañas de manera conjunta. Y si lo tomamos como promoción, tenemos que ver de dónde salió, quién lo financió, porque estaba prohibido el financiamiento de partidos políticos, obviamente también de gobierno.
Y ya la otra parte, lo que tú mencionas, o sea, ¿en qué momento esto se convirtió en un instrumento de coacción? ¿Sí? De obligación de votar. Ahí es un delito. El asunto de la compra del voto, la coacción del voto, la obligación del voto, y ahí es otra también la instancia, la Fiscalía Electoral, la que tiene que estar investigando si ocurrió o no ocurrió. O sea, porque yo incluso vi que había una página de internet donde tú podías entrar, ponías tu municipio, tu número de sección electoral y te aparecía cuáles eran los números que tenías que anotar si querías apoyar a un movimiento y demás. O sea, todos esos fueron novedades. Ahora, digo, novedades para violar la ley, es que son muy creativos. Rápidamente, a ver, y ustedes recordarán, cuando estamos en una campaña de partidos políticos, en la última semana no te entregan volantes diciendo marca aquí, cruza aquí. O sea, sí, pero es como promoción que sí permite la ley. En este caso, estoy de acuerdo que es una promoción indebida. Bueno, pues vamos a pasar al último bloque después de una breve pausa. Esta elección también trajo de vuelta prácticas profundamente antidemocráticas que creíamos desterradas de nuestro sistema electoral. En 818 casillas se acreditó plenamente una o más de las siguientes irregularidades: la inexplicable participación del 100% o más de los electores, boletas no extraídas de la urna, casos de candidaturas que obtuvieron el 100% de los votos en casillas sin lista nominal, tiempos de votación muy superiores al periodo de recepción de votos y evidente inducción al voto mediante el uso de acordeones. El 1 de junio marca el inicio de un proceso de intervención popular que saneará el ejercicio del Poder Judicial. Es de una profunda decepción por buscar imponer lo que ahora sabemos ser el Plan C, que es la toma de ese poder, no por otro poder, sino por un partido y un movimiento con intereses de perpetuarse. ¿Equivale eso, la votación de los 13 millones de personas, a 113 estadios aztecas llenos? ¿Qué clase de democracia impone jueces con el respaldo de solo uno de cada 10 ciudadanos? Segundo, los votos nulos. Más de 10 millones de votos nulos demuestran que la ciudadanía usó las urnas para protestar contra la imposición del poder y la farsa democrática que Morena promovió. Retornamos a este último bloque en este programa en donde tenemos al consejero Juan Adolfo Montiel inaugurando esta parte de entrevistas en 3 en punto. Y bueno, nos quedamos en el otro bloque ahí medio con el tema atorado de lo que es promoción indebida, de lo que es coacción de voto. Sí. Y pues bueno, vamos a un poco enfilar esto que después de lo que fue la jornada electoral, este despliegue que vimos, pues bueno, de estructuras políticas pretendiendo estar en la incidencia y la siguiente fase, digamos, en la que todavía se encuentran, que tiene que ver con el cómputo. Uh-huh. Yo decía que los ciudadanos habían sido expulsados del recuento de votos y eso, ustedes debaten que no, que son ciudadanos porque bueno, saber eso, qué tanta participación real de la ciudadanía fue, esta visión esta revisión que están haciendo de lo que va a ser la calificación de las elecciones. Los criterios tuvieron ayer sesión, y qué es lo que vamos a ver, Juan Adolfo, en este proceso. Mira, es que proceso ahora para dar resultados para los cómputos y dar las constancias de quienes obtuvieron el mayor número de votos para los cargos tampoco ha sido sencillo. Tenemos que aplicar que haya asignación paritaria. Uh-huh. En algunos casos, en caso de magistraturas, ya venía se venía cumpliendo, pero en el caso de los juzgados, ahí es donde se nos complicó bastante. Y luego también porque te cambia el escenario, no es algo estático. Recibes un número de candidatas y luego resulta que empiezan a renunciar, a declinar. Entonces
tienes que ver de qué manera se cumple ahí la paridad, ¿no? Porque además no son renuncias de un juzgado, pero son varios tipos de juzgados los que hay. Ese es uno. El otro, logramos el cómputo, tenemos ya los resultados, pero resulta que en este modelo, déjame decirlo así, mixto o híbrido más bien, de registro de candidaturas, donde el Instituto Electoral no es el que registra las candidaturas como sí se hace en los partidos, sino que el registro se hizo ante otras instancias, y ahora que vamos a entregar las constancias, pues estamos revisando la ley en la que si nosotros podemos o no revisar el asunto de los requisitos. E incluso estuvimos revisando convocatorias. Hay unos requisitos que fueron para inscribirse como candidato y candidata, y luego ya son los requisitos para ejercer el cargo. Ya hubo ahí una resolución del Tribunal Electoral de la Sala Superior donde habla que sí hay esa posibilidad de que existan unos requisitos para postularse y otros requisitos que se tienen que checar para el asunto ya de ejercer el cargo, ¿no? Este famoso 8x8, donde alguna persona que sea deudora o violentadora, pues no puede asumir el cargo. Ustedes van a poder, entiendo que ya no es la etapa, pero ustedes pueden cancelar candidaturas electas o candidatos no electos, votados mayoritariamente. Bueno, depende de la gravedad, pero sí, o sea, si una persona se puede convertir en este lapso del registrarse a asumir el cargo en el inelegible, sí es posible aplicar que no cumple con los requisitos para asumir el cargo, ¿no? Sí hay ya varios supuestos, en las elecciones de partidos sí ha ocurrido, y creemos que en este caso también podría ser. Y eso nos ha llevado entonces a que teníamos planeado el día 15 de junio hacer entregas, como máximo la entrega de constancias. La ley no establece un plazo, eso fue un plazo que nosotros nos pusimos. Y entonces vimos la pertinencia de alargar unos 5 días más, hasta el 20 de junio o antes, obviamente, para poder hacer esta entrega de constancias y demás cuestiones, por el asunto de los expedientes. Incluso ahí encontramos que hay una laguna en la ley, que es parte de lo que vamos a proponer como libro blanco de que tengan que definirse, a quién deben tener los expedientes de cada candidato y de cada persona que se inscribió. Los comités de evaluación, el Congreso, ya no existen los comités el de evaluación. Instituto Electoral, o yo incluso les decía a mis compañeras, o creo que tendremos que entregárselos al Supremo Tribunal de Justicia, para que tengan el expediente de las personas que van a estar ejerciendo el cargo, ¿no? En el caso de los partidos, nosotros tenemos los expedientes, los tenemos que cuidar. Obviamente se tienen copias certificadas y se entregan los originales a quien lo vaya solicitando. Pero bueno, son estas lagunas que todavía se tienen, y que, insisto, al ser la primera elección que tenemos de esta manera, de esta forma, es evidente que sí hubo cuestiones en las que, aún con la experiencia electoral que hemos tenido, pues no somos infalibles, y habría que mejorar algunas cuestiones. Pero de algún modo sí hay costos a pagar, ¿no?, de parte de los organismos electorales. Por ejemplo, no sé, la credibilidad, hasta qué punto los han estado pueda mellarse, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que es parte de lo que todavía vamos a ver que resulta. A nivel federal también está todavía pendiente entrega de constancias, resultados, y sobre todo ya cuando se vea quiénes son las personas que resultaron con mayor número de votos electas y que están asumiendo el cargo, ¿no? Pero de todas maneras no estamos exentos de eso. Recuerdo, rápidamente les comento, una vez fuimos a hacer una actividad en una plaza pública en un municipio, no voy a decir cuál porque todavía pudiera estar ahí el cargo, y unos ciudadanos se acercó y dijo: ¿ustedes son los del órgano electoral? Sí. ¿Ustedes hicieron la elección? Sí. Entonces ustedes se encargaron de que llegara esta persona, tal, por cual, No somos nosotros, fueron los votos de la ciudadanía, ¿no? Los que sí participaron. Pero lo que nosotros hicimos fue nosotros lo que hicimos fue organizar la elección con las reglas que se pusieron, que nosotros vamos a sugerir cuáles reglas tendrían que estarse reconsiderando. Esta parte, por ejemplo, tú lo mencionabas,
el que no tengan representantes para ver en los cómputos. O sea, y hemos recibido solicitudes donde quieren, oye, queremos un recuento pero con representantes, nombrando mis representantes para que estén ahí. La ley no lo prohíbe. La ley, es más, no sabemos si va a haber elección, si puede haber una elección extraordinaria. No sabemos si puede haber una... No lo saben ni los diputados, que son los que dejaron ahí algunas candidaturas. Si puede haber alguna posibilidad de recuento, son esas cosas que el tribunal tendrá que revisar y analizar. ¿Cuáles serían, así en términos generales, para ti esos retos que les deja esta elección? Mira, yo creo que tenemos que pensar en cómo hacer más fácil la forma de votar. También esta restricción de que solamente hicieran campaña de manera presencial y en redes, creo que no es posible, porque una campaña a nivel estatal pues es imposible, y con todos y solo con tus recursos poder hacer presencia. Son de las cosas que sí tendrían que modificarse. Esta cuestión de la promoción de acordeones obviamente tiene que elevarse. La propia difusión de la elección, ¿no? Toda la disputa que hubo yo creo que invirtió más el oficialismo en andar promocionando que lo que les dieron de recursos para... Sí, ¿cuánto le costó la impresión de los acordeones? Y de las bardas y de todo eso, o sea, más bien querían que no lo ejerciera el IMSS, sino ejercerlo ellos, ¿no? Sí, también puede ser otra de las cosas y el 2027 que hay que revisar. También no... 2027 van a ser concurrentes la elección de partidos políticos, que en caso de Michoacán tenemos de gubernatura, y la elección ya no serán tantos porque ya no se van a elegir magistraturas, ya nada más es el otro 50% de los juzgados. Ya no son tantos, pero de todas maneras sí tendríamos que ir pensando cómo le vamos a hacer. En este caso, Durango y Veracruz, que tuvieron ambas elecciones, primero se encargaron de lo de partidos políticos y después de 15 días, ahora están en los cómputos del asunto del Poder Judicial. O la otra es moverlo de fecha, hacer una elección de partidos y luego un poco como la consulta de revocación de mandato, ¿no? Y en meses después... ahora la elección, aunque ahí también pues, la gente luego se cansa de tanta elección, ¿no? Oye, Juan Adolfo, bueno, un poco concluyendo y pensando en este tema que planteamos de inicio, los 30 años del instituto y de los órganos electorales, pues han tenido reconocimiento, mucho reconocimiento. México ha sido ejemplo para la organización de procesos electorales y dolorosamente me parece, hoy lo que acaba de ocurrir con esta elección del Poder Judicial, pues es un duro golpe para la tradición electoral, el prestigio electoral de México. Pues, ¿qué valoración hacen ustedes que están ahí? Hay un montón de gente con servicio de carrera y de pronto tener que... pues decir, esto no lo decidimos nosotros, no tuvimos margen para tomar decisiones, y es claro que una factura se las van a endosar a ustedes, ¿no? Sí, bueno, pues que después de los 30 años de este sistema electoral que cambió de que el gobierno organizaba las elecciones y crear un órgano autónomo técnico para que las organizara, ahora con el cambio de gobierno a nivel federal y a nivel local en varios estados, es posible que se repiense si se mantiene ese modelo o se va también ajustando. A ver, no somos ingenuos, no soy ingenuo yo en que dentro del paquete de reformas electorales la presidenta dijo vamos a pausar la electoral porque tienen que hacer esta elección, pero pasando esta elección pues posiblemente se vaya a retomar, y retomarlo es que la propuesta que se tiene es que los OPLES, los órganos locales, pasen a ser parte del órgano nacional y que haya un solo órgano de elecciones y consultas, el INEC, que sea el encargado de hacer todas las elecciones y consultas y demás. O sea, avanzar en Frankenstein. Y quitar cuestiones. Bueno, ahí incluso se plantea que los consejeros electorales sean electos. Ahí ya no de designación, sino que sean electos. Y bueno, muchas otras cosas que traen ahí. También los elegiría el pueblo.
También se el someterían. pueblo sabe que no sale a las urnas ahora. Hay que ver qué ocurre. De aquí del 2025 a la elección 2027 viene un tramo donde sí pudiera haber estos ajustes. Yo la verdad, en lo personal, quisiera que más bien el ajuste no fuera a centralizar, sino que se revisara y se viera cuáles son las facultades y en dónde pudieran mejorarse algunas cuestiones, y no el descentralizar, ¿no? Creo que hay cosas que el instituto, el IEM, hace que no se hace por parte del órgano federal, como tiene que ver esta cuestión de las comunidades indígenas, el asunto de la diversidad sexual, cuestiones de educación cívica. En otros estados, en Michoacán no, pero por ejemplo yo creo que hace falta que en Michoacán se puedan tener algunas oficinas regionales, sobre todo para el asunto de la educación cívica en comunidades indígenas, también con comunidades migrantes y sobre todo en el nivel bachillerato, donde nos podamos poco a poco ir generando más cultura democrática. Bien, pues vaya que este es un tema, la elección judicial, demasiado amplio. Seguramente habrá mucha tela que cortar, como lo dice bien el consejero, aún no se concluye el proceso plenamente, está en marcha lo que será pues entregan las constancias de mayoría y después vendrá la calificación a través del tribunal, los procesos de impugnación que se pudieran dar, pero en 3 en punto vamos a estar pendientes de esa temática para llevarla con ustedes. Les agradecemos su atención y sobre todo al consejero le agradecemos haber inaugurado este segmento de entrevistas en este proyecto de Regla de 3. Muchas gracias.